Bueno, ya estamos en una edición más de Empoderados. Empoderados, hoy vamos a tratar, claro, estamos cerca del Día del Maestro. El día en que se reconoce a los maestros, a los docentes, porque bueno, más allá de que sabemos que siempre han sido mal pagados, a diferencia de otros países, Argentina se ha caracterizado por un desmerecimiento de la educación en general. Pero bueno, hoy quiero declarar que la educación te empodera. La educación te dignifica, la educación te lleva a ser una mejor persona, te lleva a descubrir que vos podés lograr cosas que nunca te imaginaste. Y hoy voy a contarte una historia muy apasionante que conocí hace unos años a través de dos amigos que se llaman Rodolfo y Beatriz, que son de Ruiz de Montoya, y ellos han dedicado muchos años a la alfabetización y a la educación integral de los Nadeb, una tribu, una comunidad aborigen del interior de Brasil, en el Amazonas brasilero, tan inalcanzable que ellos mismos se pierden dentro de esa maraña de ríos, de arroyos, de selva. Para llegar hasta ahí hay que tomar un barco elemental y después ir en bote. No se llega de ninguna otra manera que si no fuera a través del agua. Y hay algunos valientes, todavía en el mundo existe gente valiente, gente entregada, gente apasionada por la educación, que está dispuesta a ir hasta los últimos rincones del mundo a llevar la luz del saber, la luz que te ilumina y que te hace ser mejor persona, la luz que te saca de la ignorancia, del decir, bueno, no soy nada porque ni siquiera sé leer. Yo he tenido contacto con mucha gente que no sabe leer y con tristeza te dicen, yo no sé leer, yo soy analfabeta, esa palabra la conocen y es una palabra que les llena el corazón de tristeza. Yo soy analfabeta, no sé leer, analfabeto. Encontré varios hombres, inclusive en nuestra propia comunidad hay muchas personas que no saben leer. Estuve en España y por causa del franquismo, que fue un autoritarismo tan diabólico, tan opresor, que no le permitía a la gente estudiar, y mucha gente, hoy día, gente mayor, gente de mi edad, no sabe leer. Y se acostumbró a vivir sin poder leer los carteles en la calle, por ejemplo. Yo lo he visto con mis propios ojos eso. Gente mayor que no sabe leer en España, en el primer mundo. ¿Qué podemos pensar a veces de nuestros barrios donde hay gente muy humilde que cuando tenía que estudiar no se lo permitieron? Conozco una vecina de mi barrio que la mamá no le dejaba ir a la escuela porque tenía que transitar caminos rurales y ella le daba miedo que a su hijita le pase algo, así que ella nunca aprendió a leer y ahora de grande conseguimos que una maestra, por supuesto pagada por el gobierno, vaya y le enseñe a leer. Es una mujer mayor, discapacitada, y junto con su hija están aprendiendo a leer. Y a mí me llena el corazón de alegría ser como me apasiona la educación, ya se van a dar cuenta porque me entusiasmo hablando de la educación. Mi nombre es Liliana Martín, nací en la ciudad de Rosario y ahí cuando tenía 6 años aprendí a leer. Para mí fue algo tan maravilloso. El día que cumplí los años, en mayo, con orgullo fui y le leí un pedacito del diario a mi papá. Mi papá siempre fue mi mentor, el que me impulsó, el que me exigió, mi psicólogo, el que por supuesto creyó en mí, pero me exigía bastante. He llorado mucho por no poder aprenderme las tablas de multiplicar que mi papá me exigía que aprenda. Tenía una forma de enseñar y de educar a sus hijos muy exigente, muy autoritaria, pero me sacó bastante buena dentro de todo, mi viejito. Y con orgullo yo, cuando cumplí 6 años en mayo de ese año, hacía 2 meses nada más que estaba yendo a la escuela, le pude deletrear mis primeras oraciones. ¿Y saben qué hice? En ese tiempo tenía una vecinita en el edificio de departamentos donde vivíamos, se llamaba Laura, y yo le empecé a enseñar a ella a leer. Ella tenía 5, iba al jardín, era más chiquita que yo. Y desde ese día yo descubrí
que quería ser maestra, ya de tan chiquita, ¿no? Cuando crecí, cuando ya estaba en la etapa de decidir qué carrera iba a elegir, mi papá me dijo, no elijas la docencia, ¿cómo vas a ser maestra? Ya sabés que es un desastre cómo pagan a los maestros. Bueno, no deseché del todo la idea, pero busqué otra alternativa. Y este aquí que en quinto año, al iniciar el quinto año de la secundaria ahí en Rosario, llegan los panfletos con todas las carreras universitarias de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Y saben qué? Ese día fue una iluminación, fue una gran alegría para mí porque encontré una carrera que era justo, me calzaba de 10 y era educadora musical. Así que me convertí, ya desde los 17 años empecé a enseñar piano, en ese entonces era el instrumento que dominaba y lo sigo haciendo. Empecé a enseñar piano, pero seguí aprendiendo otros instrumentos que me llevaron a tener el coraje de iniciar a muchos chicos, a muchos jóvenes y a una gente adulta en el estudio apasionante de ese lenguaje universal que es la música. En este tiempo en que estoy otra vez en la radio, compartiendo y tratando de compartir con ustedes lo que sé, lo que vivo, lo que me apasiona, lo que me ha cambiado la vida en muchos casos, les quiero contar que tengo el apoyo de dos amigas, Rosa Glosniski y Albina Correje. Ellas son las que me ayudan a pagar este espacio. No me pagan por trabajar. Yo tengo que pagar para trabajar en la radio, pero bueno, no importa, es así, hay que sostener este espacio privado que es la radio. Y ellas lo hacen con gusto, me apoyan, creen en mí, creen en que con mucha seriedad y con mucha dedicación preparo cada semana este tiempo para compartir con ustedes. Empoderados, la educación te empodera, la educación te dignifica. Y si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Pero si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar. Este es un antiguo proverbio chino. Te lo digo de vuelta, escuchá. Si no estás dispuesto a aprender, lo lamento, nadie te puede ayudar. Si vos decís, no, yo no sirvo para estudiar, a mí no me gusta estudiar, no quiero perder tiempo en eso, ya lo probé, listo, desistí. Nadie te puede ayudar, nadie te puede convencer. Pero si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar. Y te lo digo yo que estoy estudiando inglés, que es un idioma re difícil para mí, me recontra cuesta estudiar inglés, pero sé que me está abriendo puertas para cosas que me van a servir mucho en la vida, más de lo que aprender portugués, por ejemplo, que también me cuesta el portugués. Pero la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Esto lo dijo Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un activista por la libertad de los negros en Sudáfrica. Llegó a estar preso muchos años. Durante su tiempo en la cárcel murió su esposa. Cuando salió no pudo reencontrarse con ella. Muchos años preso, después fue presidente, el primer presidente negro, de raza de color, como le dicen. Hay una sola raza, la raza humana. Pero bueno, esa discriminación que hacían tan nefasta, tan tremenda, lo llevó a Nelson Mandela a superarse y a decir hoy con todo, la frase llega a nuestros oídos todavía, la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo, para cambiar nuestra realidad. Decime si no te dio un placer tremendo cuando pudiste terminar la secundaria siendo una persona adulta. Conozco a varias personas también. Decime si no fue una alegría muy grande cuando después de muchos años de haber abandonado la secundaria y de haberte sentido avergonzado porque fuiste tonta quizá como persona, fuiste necia, quizás no te diste cuenta, no le diste importancia, pero ahora de grande terminaste la secundaria y es un orgullo, porque la educación te dignifica. Hay muchas frases que encontré acerca de la educación, pero hoy quiero centrarme un poquito en la persona que se ha transformado en Argentina como el ícono principal de la educación, y es que es Domingo Faustino Sarmiento. Un 11 de septiembre
de 1888 fallecía en Paraguay Domingo Faustino Sarmiento, conmemorando esa fecha, el Día del Maestro en todo nuestro territorio nacional. Cabe recordar que como educación formal, pensemos que estamos hablando de hace muchísimos años, donde no había escuelas, realmente no había escuelas, él vivía en San Juan. Tan solo pudo concurrir a la Escuela de la Patria en la provincia de San Juan en 1816. Estoy interpretando de que solo un año pudo hacer una educación formal. Entonces él se dedicó a ser autodidacta, o sea, él empezó a leer libros, todo libro que le caía en las manos lo leía, y empezó a viajar, ya era una persona influyente dentro de su función como gobernante, empezó a viajar a Europa, África, Estados Unidos, en el cual estuvo investigando acerca de los sistemas educativos vigentes y volcó sus ideas en un libro en 1849, La educación popular, porque la educación en el mundo todavía en esos años era una educación de casta, ahora está muy de moda la palabra casta, una educación de élite, una educación VIP, solo para los que tenían dinero. Entonces él ideó una educación popular. Cuando ejerció la gobernación en San Juan, dictó una ley orgánica de educación pública que propiciaba la enseñanza primaria obligatoria, y durante su presidencia, 1868 al 74, se fundaron unas 800 escuelas en el territorio nacional. Fue director de escuelas en la provincia de Buenos Aires en 1875, o sea, después de ser presidente, todavía siguió bregando y luchando por la educación pública. Durante la siguiente presidencia de Roca fue superintendente, bueno, trabajó con uñas y dientes, podríamos decir, porque la educación de la gente pobre, de la gente humilde, no era la preferencia, como lo sigue siendo lamentablemente hoy. Hay que pagar para tener una buena educación. Hay que pagar para poder tener clases todos los días. Es lamentable que así sea. Yo no estoy de acuerdo con los paros indiscriminados, donde no se logran más que la ignorancia de los niños, de aquellos niños que no pueden aprender en la casa. Aquellos niños que la mamá y el papá apenas saben lo elemental y no le pueden enseñar y apoyar para que después al otro día, cuando la maestra le toma los exámenes, pueda saber de qué se trata. Fundó 800 escuelas y sancionó también ley de subvenciones escolares. Viva Sarmiento, el padre de la patria, de la educación de la patria. Consideraba que era el Estado el encargado de brindar la instrucción necesaria que asegure el desarrollo del individuo. Países como Finlandia, los países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia, son un ejemplo de nivel de vida. Tienen otros problemas que nosotros no tenemos tal vez, pero ellos tienen han tomado la decisión de elevar el nivel de educación en esos países como una forma de contrarrestar, entre otras cosas, el avance de la cultura rusa, que ha sido un país que ha invadido muchos países, hoy lo está haciendo con Ucrania, pero ha sido su modus operandi, digamos, su forma de ser, imponiendo la cultura rusa. Entonces, en países como Finlandia se hizo famoso, no sé si es tan cierto así como que son un país tan educado, pero ellos se propusieron como país salvar su país a través de la educación. Bueno, interesante lo que se puede lograr a través de la educación. Sarmiento en 1869 hizo este esfuerzo. En una época en que no había avión, por supuesto, en que había que venir en barco, había que atravesar todo el Atlántico. Logró que vengan 65 maestras. ¿Cómo se animaron a venir, no? A lo último de la tierra. Argentina es el extremo opuesto de Estados Unidos. Se animaron a venir 65 maestras que tuvieron que aprender el idioma español, un idioma totalmente extraño, y vinieron a enseñar a nuestras escuelas argentinas. Algunas regresaron a su país poco tiempo después, seguramente no habrán aguantado la soledad de la mujer, la discriminación de la mujer que todavía se vive hoy día, ¿no? Pero otras se quedaron a vivir en Argentina
y son la simiente, son la semilla que sembraron estas mujeres, estas gringas que vinieron acá. Y luego eso se fue desparramando a todo el país, la enseñanza que ellas hicieron, y hoy día podemos decir que tenemos una escuela pública medianamente digna. Pero mucho antes de que Sarmiento venga al país, vino un escocés, del otro lado todavía del charco, un escocés, un país cerquita de Inglaterra. Se llamó Diego Thompson. Diego Thompson. En 1788 nace Diego Thompson y en 1819, o sea, mucho antes de Sarmiento, el gobierno argentino lo nombra director de educación primaria y establece en Buenos Aires el sistema lancasteriano, que luego se fue también introduciendo en otros países como Uruguay, Chile, México, y donde él fue, porque él fue una persona muy inquieta, que llevaba el progreso de la educación a donde quiera que iba, con el apoyo gubernamental, especialmente ¿de quién en esos años? ¿De quién se imaginan? De San Martín el Libertador, ya hablamos de él. El sistema lancasteriano era un sistema en el cual alumnos superiores, alumnos que a lo mejor ya habían aprendido a leer, enseñaban a los alumnos de menos nivel educativo. Como hice yo cuando tenía 6 años, que le enseñé a leer a mi compañerita de edificio que tenía 5. El que sabía un poquito más le enseñaba al que sabía un poquito menos. ¿Y saben una cosa? En esos años que no había tanta imprenta, no había tanto acceso a la literatura y menos a la literatura accesible, valga la redundancia, a una literatura que se pudiera entender, una literatura sencilla, como el Evangelio. El Evangelio es una literatura sencilla que un niño puede entender. Entonces se trajeron desde Europa ejemplares del Nuevo Testamento que usó Diego Thompson para enseñar a los niños a leer. Esto no es poca cosa. ¿Qué mejor que aprender a leer con la palabra de Dios? Yo conozco también acá de Aristóbulo mismo personas que han aprendido a leer con la Biblia, porque era el único libro que tenían. Era el libro que a lo mejor le regalaron en alguna iglesia, y con lo poco que sabían, las pocas letras que sabían, fueron deletreando y descubriendo, y con la ayuda seguramente del Espíritu de Dios, que es tan maravilloso, que es nuestro maestro, fueron aprendiendo. Así que honra a los maestros, y te voy a pedir, Cristian, que pases por favor un tema que elegiste vos con todo tu corazón, y que sos un genio de la parte técnica, que te conoces todos los temas lindos del mundo. Así que pasalo nomás.